La misma noche de la derrota y muerte de Trajano Decio y su ejército, Treboniano Galo fue proclamado emperador por sus dos legiones. Este hecho hace pensar a los historiadores modernos que la supuesta alianza entre Treboniano Galo y los godos no fue real, pues es difícil creer que los legionarios premiaran a un traidor que acababa de dejar morir a muchos amigos suyos con el trono imperial. Al día siguiente pactó con el rey Niba una paz humillante, pues permitía a los godos mantener todo su botín, incluyendo a los cautivos romanos, además de pagarle un cuantioso tributo en el momento, y anualmente, con la condición de que mantuviera la paz con el imperio. Treboniano Galo, convencido de haber asegurado la frontera con el pacto con el rey Niba, se trasladó rápidamente a Roma para ser ratificado por el Senado y consolidar así su poder. Allí le esperaba Hostiliano, el hijo menor de Trajano Decio, a quien Treboniano Galo aceptó como coemperador, probablemente para evitar cualquier tipo de enfrentamiento entre los partidarios de Trajano Decio que apoyaban a su hijo con los que le apoyaban a él. En ese momento también aprovechó para elevar a su propio hijo, Cayo Vivio Volusiano, a César. Como vamos viendo, empieza a ser relativamente normal que haya dos emperadores reinando conjuntamente. Como se ve en la imagen, este sistema no les era extraño a los romanos, pues los cónsules republicanos podrían ser considerados un sistema de gobierno diárquico, pero con la llegada del Principado perdieron cualquier función gubernativa, quedando estas en manos del emperador, que aunó en su figura el poder supremo. Pero a finales del siglo II, y sobre todo durante el siglo III, el sistema irá siendo más común, aunque de una forma muy poco elaborada, hasta la llegada de Diocleciano a finales del siglo, que regulará y organizará el sistema, creando primero una diarquía, aunque no se ajusta estrictamente a la definición, pues en su caso los diarcas no eran iguales en poder, lo que se acentuará aún más cuando el propio Diocleciano reforme el sistema para crear la tetrarquía. Al llegar a la capital el nuevo emperador, un brote de peste cipriana estaba causando estragos entre la población. Tan virulenta fue que, al poco de que Hostiliano fuera nombrado coemperador, sucumbió a la enfermedad, o eso dicen algunas fuentes. Otras acusan a Treboniano Galo de mandarlo asesinar. Sea como sea, a la muerte del último hijo varón de Trajano Decio, el emperador casó a su hijo y César, Volusiano, con la hija y única superviviente de la dinastía daciana, y lo elevó inmediatamente a Augusto. Mientras, la plaga seguía devastando a la capital, con la plebe acusando a los cristianos de ser los causantes de la peste por su impiedad, lo que ocasionó disturbios y persecuciones en la capital. Por ese motivo, el emperador mandó, en el año 252, desterrar al papa Cornelio a Civitavecchia, a unos 60 kilómetros al norte de Roma, y al ver que los disturbios continuaban, mandó encarcelarle, donde terminó muriendo al año siguiente. Por otro lado, según Aurelio Víctor, un historiador del siglo IV, los emperadores se hicieron cargo de los sepelios de los pobres de la capital que morían a causa de la plaga, lo que aumentó su popularidad entre el populacho, que veía como sus muertos eran enterrados cumpliendo los ritos romanos. Sin embargo, la peste no iba a ser la única preocupación de su reinado. A Treboniano Galo le sorprendió comprobar que la paz que había pactado con los godos era, en el mejor de los casos, parcial y poco efectiva, pues ya comentamos que los godos no eran un pueblo unificado políticamente, y por tanto el rey Niba, como mucho, refrenaba a una parte que estaba vinculada por juramentos de fidelidad o vasallaje a su persona, pero estos no eran, ni de lejos, el grueso del pueblo godo. Así, el Bajo Danubio, en la primavera del 252, unos pocos meses después de la vuelta del rey Niba cargado del botín de su expedición, y una vez se esparció la noticia de su exitosa campaña, volvía a ser asaltada por bandas godas, muchas de ellas reforzadas, como ya vimos en el anterior capítulo, por muchos grupos de otros pueblos bárbaros, aliados de los godos, y que aprovechaban la debilidad romana para penetrar impunemente en las provincias imperiales para saquear, asaltando de nuevo la provincia de Mesia, a la vez que otros grupos de godos y grandes multitudes de carpos saqueaban la Dacia romana, quedando la provincia prácticamente sin control efectivo por parte del imperio. Lo grave y novedoso es que permanecieron en las provincias romanas, saqueándolas a placer durante todo el año 252, sin que el emperador mandara ninguna fuerza militar para que las expulsara, quedando las ciudades a su suerte, confiando en sus murallas y sus pequeños contingentes para no ser saqueadas. Por suerte, ni los godos ni sus aliados tenían conocimientos de poliorcética, y asediar y tomar al asalto una ciudad quedaba fuera de sus posibilidades. Pero no iba a ser este el único sobresalto del accidentado inicio del reinado de Treboniano Galo. En el este, en el verano del mismo 252, un tal Ciríades o Maríades, las fuentes no se aclaran con su nombre, parece que la lió parda en la ciudad de Antioquía en concreto, y en las provincias orientales en general, al punto que tuvo que exiliarse en Persia y consiguió que el rey Sapor
siempre con ganas de darse un garbeo por las provincias romanas, le utilizase de excusa para entrar a sangre y fuego y llegar hasta la costa mediterránea del Imperio Romano. Es probable que el tal Ciríades aún tuviera contactos en la ciudad, pues Antioquía cayó gracias a la traición, lo que proporcionó un buen botín a los persas y un enorme desprestigio para Treboniano Galo, a quien le llegaban las noticias de lo que acontecía en el este sin poder hacer nada. Y para que no faltase un problema, la frontera renana también sufrió la embestida de los germanos, aunque sin la ferocidad ni eficacia de los godos, pero aún así puntualmente conseguían penetrar y hacer razias en la Galia y el norte de Italia. Incluso Britania comenzó a sufrir saqueos en sus costas, pues piratas sajones comenzaron a merodear su litoral. El año 253 no mejoró la situación. Los godos volvieron a la carga, y esta vez no se contentaron con saquear las provincias cercanas a la frontera, y habían comprobado que el imperio era incapaz de hacerles frente de forma efectiva, por lo que ese año, después de haberse quedado devastando las provincias de Dacia y Mesia sin oposición, pasaron a Tracia, y desde allí, y dirigidos por tres jefes, Respa, Beduco y Duruaro, alcanzaron el estrecho del Bósforo, cerca de Bizancio, donde se apoderaron de embarcaciones de todo tipo que encontraron en la zona y pasaron a Asia Menor, donde siguieron campando a sus anchas, saqueando y matando o esclavizando a placer. A las penalidades de la guerra se sumaron las de la peste. Favorecía su propagación, probablemente por la invasión, que utilizaría a los godos y demás bárbaros como vectores de transmisión, y se aprovecharía de la debilidad y malnutrición que traía aparejada la guerra. Favorecida por la gran mortandad, la anarquía y el terror imperaban por doquier. Al igual que los godos, los persas volvieron a la carga otra vez. Viendo la debilidad del imperio, es normal que quisieran aprovechar para devolver todas las visitas que, regularmente, recibían de parte de los emperadores romanos y sus huestes. Sapor I invadió Armenia, probablemente para apoyar al rey pro-persa frente a la facción prorromana, y luego dirigió a sus huestes a la provincia romana de Siria, donde, según una inscripción tallada en Naxia Rostam, en Barbalisos vencieron a un ejército romano de forma contundente, lo que dejó a las provincias orientales desprotegidas. O eso parecía, porque por suerte para el imperio, un tal Uranio Antonino consiguió reunir fuerzas suficientes para repeler las invasiones de los persas, mitigando así el daño que estaban causando con sus incursiones. Sin embargo, parece que después de expulsar a los persas, decidió que podía ser algo más que un héroe local y se erigió en usurpador, como se ve en el aureo que se muestra en pantalla. Se cree que era un descendiente del linaje de los reyes de Emesa, pues en varias de sus monedas hay referencias al dios El Gabal. Si esta teoría fuera cierta, habría sido pariente, muy lejano eso sí, de la dinastía Severa. Por desgracia, aquí termina lo que sabemos de este personaje, pues igual que apareció en escena de forma sorpresiva, su pista se pierde también de forma abrupta. Su rebelión fue probablemente reprimida por Valeriano, quien llegó a Antioquía alrededor del año 254 d.C. para restaurar el control romano en Oriente. El título de Valeriano, restaurador de la raza humana, podría reflejar su éxito en la represión de las revueltas regionales, incluida la de Uranio. No hay constancia de la muerte, de un juicio, ni de la integración de Uranio en el régimen de Valeriano, y su breve reinado dejó escasas huellas en las fuentes literarias, dejándonos, eso sí, algunas monedas, raras y muy apreciadas por los coleccionistas, como testimonio de sus gestas y osadía. Volviendo al teatro europeo, la afortunada incursión de los godos y sus aliados en Asia Menor terminó en catástrofe a inicios del verano, cuando ya en los Balcanes, de regreso al barbárico cargados con el botín de su exitosa campaña, fueron interceptados y derrotados por el gobernador de Panonia Inferior y Mesia Superior, Marco Emilio Emiliano. Esto supuso la liberación de miles de romanos que marchaban para ser vendidos como esclavos al otro lado del Danubio, además de la recuperación de todo lo saqueado por los godos. El victorioso general persiguió a los supervivientes hasta sus asentamientos al otro lado del Danubio, pero interrumpió su campaña para aceptar, humildemente, la proclamación como emperador por sus legiones en el mes de julio. Como se ve, las ambiciones personales pueden ser peores que una invasión, pues a partir de ahora será muy común para los gobernantes, o los aspirantes a serlo, el anteponer los intereses propios a los del imperio. Emiliano, sabiendo que la rapidez era crucial para que su usurpación tuviera éxito, abandonó la persecución de los vencidos godos y marchó con sus legiones hacia Roma, para enfrentarse a Treboniano Galo, que apenas contaba con tropas en ese momento. Por cómo se desarrolló la historia, podemos inferir que el rebelde Emiliano no dejó desguarnecida la frontera, pues su ejército era de reducido tamaño, probablemente formado por unidades rápidas, como caballería e infantería ligera.
El legítimo emperador, sabiendo lo que se le venía encima, mandó orden a la frontera renana para que las legiones marcharan a Roma para auxiliarle. Al mando de las mismas estaba el general Publio Licinio Valeriano, gobernador de las provincias de Recia y Nórico. Misteriosamente, lo siguiente que sabemos es que las escasas tropas de Treboniano Galo y su hijo Volusiano se encontraron con las de Marco Emilio Emiliano en el centro de la península italiana, cerca de la actual ciudad de Terni, a unos 100 kilómetros al norte de Roma, donde el legítimo emperador fue derrotado, muriendo tanto él como su hijo, pasando el derrotado ejército de Treboniano Galo a formar parte del ejército de Emiliano, el nuevo emperador. Si uno mira el mapa, es difícil, incluso para una época sin comunicaciones modernas, entender cómo pudo el ejército rebelde, por veloz que fuera, pasar cerca de las provincias a las que Treboniano Galo había solicitado ayuda. Tal vez Valeriano no quería dejar desguarnecida la frontera y esperaba contar con un contingente adecuado amalgamado de las dispersas guarniciones, o esperaba que Emiliano se moviera mucho más lentamente, o simplemente quería esperar a ver quién salía vencedor y aprovechar su oportunidad para sacar tajada. Nunca lo sabremos, pero sí conocemos su reacción a la proclamación de Emiliano como emperador por parte del Senado de Roma, la rebelión y la guerra.